Escuchemos al presidente nacional del PRI. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Hemos venido a la sede del Instituto Federal Electoral a reiterarle al consejero presidente la solicitud que presentamos el día de ayer de manera formal para que se lleven a cabo a fondo las investigaciones respecto a las denuncias que se han venido interponiendo principalmente por nuestro partido, pero también por otras fuerzas políticas respecto al financiamiento ilegal en la campaña presidencial del ex candidato de la coalición Movimiento Progresista. No venimos a pedir ningún privilegio, sino que todas las denuncias interpuestas se atiendan a la misma velocidad y con la misma profundidad, dado que hay que informarle al pueblo de México cómo fue el financiamiento de las campañas y, en su caso, emitir las resoluciones que correspondan conforme a la ley. Quiero recordarles a ustedes que las primeras quejas, las más antiguas quejas en torno a dinero ilícito o ilegal en las campañas fueron presentadas precisamente contra la coalición Movimiento Progresista. Doy cuenta de 3 de ellas. El 1 de junio del 2012, por recaudación de aportaciones particulares que exceden los topes establecidos para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Esas fueron interpuestas por Acción Nacional y por el Partido Revolucionario Institucional. El 8 de junio del 2012 hubo otra queja por obtención de recursos no declarados a través de asociaciones civiles y movimientos sociales para financiar la imagen de el candidato de las izquierdas, López Obrador. Y el 26 de junio hubo también otra queja interpuesta respecto a cuentas bancarias no declaradas por parte de la presidenta del Comité de Financiamiento de Andrés Manuel López Obrador, y que de estas cuentas se destinaron a sufragar gastos de campaña. En síntesis, en todas estas quejas, las acusaciones van respecto a que la coalición Movimiento Progresista recibió dinero que no declaró al IFE, abrió cuentas bancarias que tampoco declaró al IFE, recibió dinero de gobiernos locales, recibió aportaciones de personas físicas que rebasan los topes que la ley señala, y también recibió dinero ilegal de personas no identificadas. A continuación, si ustedes nos lo permiten, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional, el licenciado Eduardo Sánchez, les va a hacer una exposición respecto de lo que hemos venido indagando desde el Partido Revolucionario Institucional y está en el contenido de nuestras quejas interpuestas respecto a una red de financiamiento oculto hacia el movimiento progresista. Se trata de una red que ha venido funcionando desde hace varios años, quizás desde el 2006, como veíamos, financió toda la campaña anticipada o los actos preelectorales del ex candidato de las izquierdas, se usó para financiar en la campaña y presumimos que se seguirá usando para el financiamiento
de actividades postelectorales, principalmente para alimentar un conflicto postelectoral. En consecuencia, le ruego, licenciado, que proceda a hacer esta exposición. En conjunción con el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, les daremos una explicación de lo que hemos ido encontrando y de lo que arroja la investigación que el Partido Revolucionario Institucional ha realizado con respecto al financiamiento oculto e ilegal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la primera lámina. En el año 2006, después de la debacle en la que Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia de la República, crearon una asociación civil que se llama Honestidad Valiente. Esta asociación civil fue constituida por Javier Núñez López y Gabriel García Hernández, quienes fueran director general y director de recursos materiales del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador desde el año 2006. Y desde luego eran subordinados de Octavio Romero Oropeza, quien fungió como oficial mayor y desde luego el principal operador financiero del propio López Obrador actualmente. Esta asociación civil, vale la pena recordar que las asociaciones civiles son aquellas que permiten, de acuerdo con la ley, las actividades no lucrativas. Por eso normalmente las vemos asociadas a fundaciones o a instituciones de asistencia y no a organizaciones empresariales o sociedades civiles que sí tienen fines de lucro. Unos meses después, el 14 de febrero de 2007, se creó otra asociación civil, ojo, sin fines de lucro, que se llama Austeridad Republicana. Y curiosamente, esta asociación civil fue constituida por las mismas personas a las que hemos hecho referencia y que son estos personajes de la Dirección de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, en la que daba cuentas a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. A tan solo 2 meses de su constitución, Austeridad Republicana obtuvo un contrato a todas luces mercantil, no un contrato de una asociación civil. Este contrato lo obtuvo el 18 de abril del 2007 por un monto de 4.5 millones de pesos por parte del gobierno federal, con el propósito de que esta asociación civil sin fines lucrativos llevara a cabo una operación mercantil, desde luego al margen de la ley de lo que una asociación civil se le permite, y que tenía como propósito la digitalización de archivos y manejo de las bases de datos de contribuyentes del gobierno del Distrito Federal. En aquel momento, Austeridad Republicana dijo que podía acreditar haber tenido contratos con gobiernos municipales en los estados de México, Campeche, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Esta asociación civil, llevando a cabo actividades lucrativas, se tuvo relación con hasta el 2010, en donde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal reconoce al menos 16 contratos más en donde está relacionada Austeridad Republicana, Asociación Civil, entre el año 2007 y 2010, en donde hubo recursos millonarios que fueron dirigidos hacia esta asociación en este caso, desde el gobierno del Distrito Federal. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Bueno, entonces vamos a ver aquí este esquema. Sí, señor. También se habla de... ¿no está ahí? No, bueno. La anterior también, ¿no? Bueno. También hay ubicados contratos, no, la lámina... 16 contratos de Austeridad Republicana. Y también de gobiernos municipales. Así es, señor. ¿Verdad? De gobiernos municipales, desde luego, gobiernos municipales, y esto es muy importante, como lo hace mención aquí el presidente de mi partido, gobiernos de filiación perredista, que son aquellos que tienen este tipo de contratos con esta asociación, que, perdónenme que vuelva a insistir, es una asociación sin fines lucrativos que tiene contratos mercantiles a todas luces. Entonces pasamos a la siguiente lámina.
¿Cómo está esto? Bueno, hay una transferencia de recursos permanente a Honestidad Valiente, que es la asociación que ha patrocinado durante 6 años la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Llama mucho la atención que López Obrador habla de inequidad cuando el resto de los candidatos tuvieron solo 100 días para hacer campaña y él tuvo más de 6 años haciendo campaña y utilizando para tal efecto a esta asociación. Honestidad Valiente, ¿cómo se fondea? En primer lugar, con donaciones de Austeridad Republicana. Entonces está muy sencillo. Austeridad Republicana capta los recursos a través de contratos de los gobiernos perredistas y después se los dona a Honestidad Valiente. Después tenemos donaciones de legisladores federales y locales del PRD, del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, que son aportaciones voluntarias, que más adelante les presentaremos que esos recursos vienen también de recursos públicos y no de estas donaciones que ellos aluden. Y hablan de depósitos anónimos efectuados por simpatizantes. Aquí vale la pena señalar que la ley obliga a las asociaciones civiles que reciben donativos que para el efecto de que no tenga procedencia la exención de impuestos, entonces se registren ante la Secretaría de Hacienda como asociaciones donatarias. Se tienen que cumplir una serie de requisitos para que la Secretaría de Hacienda se los otorgue. Es el caso que ni Austeridad Republicana ni Honestidad Valiente forman parte del padrón de donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Entre el año 2006 y el año 2012, Honestidad Valiente, una vez habiendo captado estos recursos, los dedicó a los siguientes rubros, cuando menos. Primero, al sueldo de Andrés Manuel López Obrador y de su llamado gabinete del gobierno legítimo. 2. La estructura nacional de activistas de Morena, que todos los vimos en las calles, y era este numeroso grupo de personas dedicadas a la captación de censo por parte de las personas que se encontraban en las plazas públicas, a quienes se les entregaba el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, a quienes se convocaba a los mítines en los que participaría López Obrador. Esta estructura es una estructura numerosa y desde luego costosa, que está distribuida en todo el territorio nacional y en las principales ciudades de los estados de la República. 3. Se destinó para viajes, para giras, para viáticos de Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Y por último, al servicio de escoltas, aquel grupo que ustedes conocen, de gacelas, que son las mujeres que le prestan el servicio de escoltas a Andrés Manuel López Obrador, y otros guardias de seguridad que también lo custodian, así como servicios secretariales y administrativos de personal de las oficinas de López Obrador y de sus principales colaboradores. ¿Tendrías algún...? Me permite, presidente, para aclarar un poquito el esquema, podemos regresar a la siguiente lámina, a la anterior lámina. El tema es muy sencillo y así ha sido descrito. Quisiera puntualizarlo. Después de perder, se necesita dinero, ya que convencimos al partido de que siga manteniéndonos. Pero por supuesto, no puede ser dinero propio. Tienes que buscar la manera, esa es la lógica que aplican, de que sea dinero de los contribuyentes, no el suyo. ¿Y cuál es esa lógica? Pues vamos a crear una organización que en su propia acta constitutiva dice, para dar servicio de asesoría, como es una AC, pensarías que es gratuito, pero no, dice dar servicio de asesoría a gobiernos municipales, estatales y del Distrito Federal.